La familia, gracias por estar aquí también. A los que nos ven por en línea, gracias. Pero ¿saben qué? Tengo necesidad de orar. Tengo necesidad de creer que algo tiene que ser diferente en nuestras vidas. Tengo necesidad de ver vidas transformadas en ustedes y en la mía. Necesito ver el poder de Dios en ustedes para que ustedes me edifiquen a mí y yo poder edificar a ustedes. Una iglesia que ora es una iglesia que se transforma. Una iglesia que se alimenta sana tiene que crecer sanamente. Una iglesia que toma agua viva, agua limpia, tiene que tener un cuerpo sano. Por eso nosotros, todas las reuniones decimos, lean la palabra. No le crean al pastorcito que viene aquí o al pastor o al misionero. Crean lo que dice la Biblia. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos aprendemos citas bíblicas y andamos recetándoselas a todos, cuando las citas bíblicas son para ti. Tómalas, digiéralas, haz que se conviertan en vitamina para tu vida espiritual. Y una vez que tengas la fuerza, entonces ve y levanta a otros. Ve y transmítele la sanidad que está causando la palabra de Dios en tu vida. Por eso yo quisiera que oráramos. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos y le dices, Señor, ayúdame a sentir tu presencia? Sé que estás aquí, pero ayúdame a sentir tu presencia. Ministrame mi vida hoy, te necesito. Quiero tener esa experiencia sobrenatural contigo, Padre. Mueve mi corazón a amarte como al principio. Muéveme a entregarme a ti como antes lo hacía, de manera desinteresada, solamente para proclamarte a ti, Señor. Ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que sea, Padre, disfrutando lo que tengo, sabiendo que en ti estoy seguro, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete poderosamente, trae salud en el enfermo, trae libertad al que está oprimido, al que está ofendido, sánale, Padre, y ayúdale a perdonar, Señor. Y aquellos que están peleando la batalla en contra de la tentación, fortalécelos en la fe para que prevalezcan y vivan en la victoria que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo 3, del 1 al 8. Mateo 3, del 1 al 8. Quiero decirles que en esta iglesia todavía acostumbramos el librito, ¿sí? Yo sé que algunos traen sus teléfonos y ahí traen la Biblia, pero es importante que siempre que vayamos a leer la Biblia, ustedes la traigan. Para aquellos que vienen por primera vez o para aquellos que a veces por las prisas se les olvida, la estamos proyectando también ahí, pero queremos que sea la palabra la que nos hable. Mira, hermano, el grito, la broma, la ideología que te predican aquí puede impactar tu conocimiento. Pero de nada sirve el conocimiento, la broma, el chiste, si tu vida no está siendo transformada por el poder de Dios. Nadie dijo amén. De nada sirve que me recites la Biblia. De nada sirve que me vengas a la iglesia todos los días. De nada sirve que te rías cuando está la broma. Pero si el Espíritu de Dios no está moviéndote a actuar de manera distinta, mi hermano, o cambias de pastor o cambias de actitud. Lo más fácil es cambiar el pastor. Cambiamos de pastor. Pero yo quiero decirte una cosa. Cuando Jesús nos llamó cuando estábamos en una posición que desesperantes, enfermos, sin esperanza, agonizando en el matrimonio, no teníamos un propósito para vivir, pero Jesús viene y nos levanta, nos limpia, nos purifica, sopla espíritu de vida en nosotros y nos dice, a partir de hoy eres una nueva criatura. Empieza a caminar en mi voluntad, empieza a interesarte en las cuestiones del reino de los cielos y tu vida va a caminar distinta. Por eso necesitamos venir a las reuniones con la actitud de decir, Señor, habla mi vida. Y no con la actitud, te están hablando. ¿Oíste lo que dijeron?
No vino la hermana a la que le tocaba eso. Pero tenemos que venir con la actitud de Señor, habla mi vida para que mi vida sea transformada por el poder de Dios. Lo único que cambia mi vida es el poder de Dios en mi vida. Cuando el conocimiento se empieza a hacer sabiduría en mi estilo de vida. ¿Por qué hablo de conocimiento y sabiduría? Porque qué bueno que recitas la Biblia, qué bueno que conoces otra cosa, pero si sabes que el no perdonar, si sabes que el mentir, si sabes que el robar es pecado y lo estás haciendo, tienes conocimiento, pero no eres sabio. Y yo quiero decirte una cosa, estamos en una congregación que necesita tener sabiduría de Dios en sus vidas. Por eso la inteligencia abraza la sabiduría y le dices, tú eres mi hermana. Porque nosotros queremos tener un estilo de vida. Yo quiero que cuando mis hijos estén desarrollándose como padres puedan inspirar amor a sus hijos, confianza y sobre todo la fe en Cristo Jesús. Pero una fe que los lleva a vivir en libertad y no decir, ay, es que mi religión no me dejan tomar Coca-Cola. Ay, es que mi religión no me dejan comer carne de puerco. Es que mi religión no es la religión, es la relación con Dios quien te va marcando lo que puedes y no debes de hacer. Por eso nosotros necesitamos entender cuál es el reino del cielo al que nosotros pertenecemos. Por eso vamos a leer Mateo 5, del 1 al 8, dice lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy nosotros estamos hablando de la serie Las llaves del reino. ¿Qué dijimos que era la llave? La llave es un objeto pequeño que sirve para abrir puertas. ¿Qué dijimos que era la llave para entrar al reino de los cielos? Nuestra fe. Abrazar a Jesucristo, que nos permita experimentar un nuevo estilo de vida. Pero quiero decirles que hoy nosotros debemos entender que las bienaventuranzas no son reglamentos, sino un estilo de vida. La Biblia no nos establece que vivamos bajo reglas, sino que Cristo murió en la cruz del Calvario para influir su estilo de vida en nosotros y empezar por la nueva naturaleza de Dios a caminar en obediencia a su palabra. Por ejemplo, los niños cuando nacen, ellos nacen amando a sus padres. Ellos nacen diciéndole papá, mamá, te quiero, lloran, te abrazan y se consuelan. Por eso hoy nosotros como hijos de Dios debemos de entender que la Biblia no son reglas rigurosas para que nosotros vivamos temerosos del mundo, sino que es un estilo de vida el que nosotros tenemos que proyectar a los demás. Por eso el orden de Dios es, en los versos 1 al 3, primero es vaciarte de lo tuyo. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, quita esa pobreza de tu vida. Bienaventurados los que lloran, quita el llanto de tu corazón. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros necesitamos venir y vaciarnos delante de Dios para poder ser llenos de Dios. ¿Qué te impide vaciarte? ¿Sabes que muchas veces el conocimiento del pasado nos estorba para caminar felices al futuro? Yo soy abogado, que voy a andar barriendo, yo limpiando un baño, yo cambiando un adulto, qué vergüenza. Vacíate
de tu intelecto y deja que venga Dios y te llene de la naturaleza que Dios tiene para tu vida. Por eso hoy nos llenamos, porque dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hoy hablaremos de la misericordia. Y la misericordia no es otra cosa más que el amor de Dios en acción en tu vida. Necesitamos nosotros entender que los reglamentos de Dios fueron para el pueblo de Israel, para que aprendiera a caminar. Por eso le dieron los 10 mandamientos, para que no imitara las cosas de aquellos. Cuando tú estés satisfecho en el amor de Dios, empiezas a caminar agradecido. Creces en esa nueva naturaleza, vas a la iglesia, ayudas al necesitado sin esperar nada. Pero hoy yo quiero decirte, necesitamos acercarnos a Dios. Pero quiero decirte que cuando te acercas a Dios, hay un crecimiento progresivo. Hay un crecimiento en donde el pobre en espíritu sabe que no tiene nada para redimirse. El llanto es el clamor a Dios porque Él solo puede perdonar los pecados. Y la mansedumbre es toma mi voluntad y la someto a Dios para que mi vida esté bajo el control de Él. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, tenemos un deseo de conocer y ser llenos de Cristo. Miren, el ser lleno de Cristo significa, Señor, te necesito. Señor, ayúdame a caminar en tu gracia. Por eso la Biblia dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y nosotros necesitamos entender que la misericordia de Dios es no recibir lo que yo merezco. Se dice que en cierta ocasión iba Napoleón, el general Napoleón, un gran conquistador, y llegó una mujer suplicando, Señor, tenga misericordia de mi esposo, tenga misericordia de mi esposo, porque este esposo fue soldado, pero traicionó al ejército francés. Y le dijo a Napoleón, se está haciendo justicia, señora. Y la mujer le dijo, por eso, pero yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. Porque la misericordia significa no recibir lo que merezco. Por eso, en el carácter y el corazón de Dios, tenemos que Dios ha tenido misericordia desde el principio de la creación. Dios nos ha amado tanto que cuando hemos estado nosotros en pecado, hemos estado en rebeldía, hemos tenido actitudes no correctas, Dios en su misericordia nos sigue teniendo paciencia. Pero veamos algunos ejemplos de misericordia. Los voy a nada más mencionar. Por ejemplo, en Génesis 19:16, cuando Lot fue avisado por Dios a través de ángeles de que huyeran de Sodoma porque iba a ser destruida. De repente iba la familia de Lot caminando, pero Lot iba indeciso, ¿me voy o no me voy? Y ante esa indecisión, Dios tuvo misericordia y tomó el brazo de Lot, tomó los brazos de las mujeres, sus hijas, y los apresuró a salir para que no quedaran en la indecisión, sino que Dios en su misericordia los apoyó. También tenemos cuando el pueblo de Israel se rebeló. El pueblo de Israel, un pueblo que vive vidas tal como nosotros, a veces agradecidos, a veces inconstantes, a veces incrédulos, pero Dios siempre teniendo misericordia, no pagando mal con mal, sino siempre amándonos tal como somos. También tenemos a David cuando él pecó en adulterio. Como la misericordia de Dios, en vez de juzgarlo, vino y lo restauró y lo llevó para que estuviera con él. Y en el Nuevo Testamento tenemos al hijo pródigo. ¿Qué hubieras hecho con ese hijo que se va, malgasta todo y viene a tu casa enfermo, mugroso y apestoso? ¿Qué hubieras hecho, papá, mamá? ¿Qué le dijéramos? Te lo dije. Y ahora vienes enfermo, sin dinero, y vienes a tu casa. No,
El padre del hijo pródigo tuvo misericordia y lo recibió con amor y lo abrazó y se alegró. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios no es por lo que hace, sino lo que Dios es misericordioso. Dios es misericordia para nuestras vidas. Por eso en los siguientes citas bíblicas que van a ver ahí en su pantalla, vemos cómo la misericordia de Dios se lee en el Salmos 111:14, que dice: cuánta gracia y misericordia tiene el Señor para con su pueblo. En Joel 2:13 dice: regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Mi hermano, Dios es a lo que Dios nos llama, es a ser misericordiosos. ¿Sabes que la iglesia cristiana es conocida que es la que proyecta su amor cuidando a ancianos, cuidando a enfermos, ayudando a niños huérfanos, ayudando a viudas? Es el ministerio de la iglesia, el ministerio de amor en acción. Nosotros tenemos que ver que Dios nos llama a ti y a mí a ser misericordiosos. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. La misericordia se manifiesta a través de nosotros al mundo. ¿Quieres saber cómo es Cristo? Mira la iglesia. Y tú vas a decir: uy, ya la perdimos. Pero la iglesia tiene que ser donde el amor de Dios se refleje al mundo. Por eso es bien importante cómo vives tu cristianismo. Por eso es importante que tengas empatía con los demás. Por eso es importante que lo hagas, lo hagas sabiendo que Dios se manifiesta a través de ti para el necesitado. En 2 Samuel 22:26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Nosotros tenemos que saber que entre más das, más recibes. Mis hermanos, cuando te sientes solo, aún en la iglesia, cuando sientes que nadie te tiene misericordia, ¿qué es lo que tú debes de hacer? ¿No es dar misericordia? ¿No es amar? Porque si te sientes solo y te apartas, ahí va a llegar Satanás y te va a enfermar. Porque sí saben que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo no duerme. Ese enemigo, ¿cuál es el propósito? Robar, matar y destruir. Y si nosotros, en vez de aislarnos, empezamos a usar misericordia con aquellos que no nos pelan, pero empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, empezamos a poner nuestras manos al servicio de la obra de Dios, entonces el enemigo no podrá hacernos nada, porque nosotros nos estamos acercando a la misericordia de Dios y empezaremos a fluir en esa misericordia. Pero si te ofenden y te aíslas, ¿qué le pasa al que está herido y no acude al médico? ¿Qué le pasa con la herida? Se infecta. ¿Y qué tienes que hacer para que esa herida no se infecte? Curarla. Tienes que ir con el médico para que tu vida sea sana. Dice Santiago 2:13: porque habrá juicios en misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Nosotros tenemos que dar más amor del que demandamos de los demás. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere recibir, mis hermanos? ¿Qué quiere recibir en esta iglesia? Que todos me saluden, que todos me sonrían, que me den un abrazo, que me digan que les da gusto verme. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú, mi hermana? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? La regla de oro, ¿cuál es? Trata al otro como quieres que te trate.
Trata al otro como quieras que te trate. Hay dos elementos en la misericordia, que es ternura. ¿Y qué es ternura? Es un sentimiento, es una emoción de nobleza, ternura, auxiliar al necesitado, amar al que tiene una necesidad. Miren, en un tiempo fui a aprender el lenguaje en señas y pude comprender que las personas que no tienen capacidad auditiva o la capacidad de expresarse entran en crisis cuando no pueden expresar lo que desean. Por eso muchos de ellos son tan violentos. Por eso los ves corajudos, enojones, porque ellos quieren decir algo, pero no se pueden expresar. Pero si nosotros como hijos de Dios no usamos misericordia con el necesitado, no tenemos ese sentimiento de ternura y compasión, entonces, ¿quién va a ir por los que necesitan el amor de Dios? Pero la misericordia no solamente es un sentimiento de ternura. Ay, pobrecito, mira cómo está en la calle, va a pasar fríos. Bueno, que Dios los bendiga. Me voy. No, la ternura tiene que ir acompañada de acción. Tienes que actuar para quitarle el hambre al hambriento. Tienes que actuar para quitarle el frío al que tiene frío. Tienes que ayudar a aquellos que están peleando una batalla para desintoxicarse, porque la lucha es terrible para los que no tienen a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que tener la cualidad de Él, de tener misericordia, ternura, pero acción. Hay 7 maneras de ejercer la misericordia. Mis hermanos, esta iglesia tiene que tener esa acción, esa ternura. Y la primera es, vamos a ejercer la misericordia con el necesitado. Y mire lo que dice 1 Juan 3, 17 y 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos ¿de qué? Sino de hecho. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? Somos un cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos? ¿50? ¿70? No podemos interesarnos en que los demás no tengan necesidad. No podemos interesarnos en ayudar a los que tienen hijos en la universidad, en la escuela, en la preparatoria y no tengan los recursos, y nosotros podemos hacerlo. Somos un cuerpo de Cristo y tenemos que dolernos con los que se duelen. Ayudar a los que tienen necesidad de ayuda. Por eso nosotros tenemos una manera de ejercer la misericordia, es con el necesitado, con el débil espiritual, como dice Judas 22 en este versículo. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Mi hermano, tal vez para ti fue fácil dejar alguna adicción, algún hábito, pero hay muchos que siguen batallando. No los juzgues, levántalos. Ten misericordia de él, porque son parte de la familia. Son parte de la familia. Tener misericordia con el que falla. Qué feo es cuando nos falla un amigo, un hermano, un jefe. Pero Dios nos dice que tengamos misericordia con ellos. Porque dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. A veces, nuestro carácter, nuestro genio no renovado, promulga juicios sobre los hijos, promulga juicios sobre nuestro cónyuge, promulga juicios sobre nuestra iglesia, y en vez de nosotros entender la inmadurez de nuestros hijos, entender la situación de nuestro cónyuge, entender la situación de la iglesia que están pasando momentos difíciles, en donde tenemos que tener misericordia, porque a veces los pastores no actuamos como quisiera la iglesia, porque a veces nuestro cónyuge no actúa conforme a la necesidad,
o porque a veces nuestros hijos no acatan las instrucciones que de buen corazón les decimos. Por eso ahí necesitamos tener misericordia para con el que falla. Con los que acarrean chismes. Oigan, ¿el chisme será un espíritu o será una actitud? Pero mira lo que dice para los que tienen el problema de los chismes. Dice Filipenses 4:8 y nos dice, céntrate en esto platica. Dice, pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que tener misericordia de los que acarrean chismes, porque necesitan renovar su mente. Pero si tú te prendes de los chismes, te tengo noticias. Al ratito vas a andar contando chismes, pero si tienes misericordia y llevas esos comentarios a Dios, vas a ser promotor de la verdad. ¿Qué sucede cuando una gente te decepciona a ti? Cuando depositas confianza, cuando lo creías fiel, cuando creías en la amistad, cuando le diste el dinero y se lo gastó en otra cosa y se trajo envueltas y de repente te diste cuenta que no era la persona que tú pensabas. Ten misericordia con esa gente porque tiene malas actitudes, malos hábitos. Por eso el Salmo 103, verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Conviene tener misericordia con los necesitados. Conviene tener misericordia contra los que nos fallan. Conviene tener misericordia contra los que nos han herido. No voy a pedir que levante la mano, pero todos hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida. Por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, en la escuela, por el maestro, por el pastor, pero todos hemos sido heridos. Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros ante esas ofensas? Tener misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia cubre multitud de pecados. El amor es perdonar a otro, aunque se lo merezca. ¿Qué es misericordia? Dijimos, recibir algo que no merezcamos. Por lo tanto, si nosotros somos hijos del Dios de la misericordia, tú y yo tenemos que tener misericordia con aquellos que nos han herido, que nos han fallado, que nos han traído en chismes, que nos han vituperado con otros. Pero dice la Escritura que nosotros debemos tener ¿qué? Misericordia. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Solamente aquellos que saben lo que nos ha perdonado el Señor, podemos perdonar a otros. Pero si no has tenido la experiencia sobrenatural de que Cristo venga a tu vida y te impulse a practicar la vida cristiana, quiero decirte que hoy es el tiempo de que te acerques a Él. Porque somos llamados a tener misericordia del necesitado, del que nos ofende, del que lleva chismes, del que nos ha defraudado, pero también tenemos que tener misericordia con las almas perdidas, con las almas del mundo, con el vecino enfadoso, con el que pone alta música, con el que nos da carrilla cuando pasamos y sabe que venimos a la iglesia. Necesitamos tener misericordia de ellos, porque dice Judas 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros debemos de vivir una vida en libertad, pero que esa vida en libertad se traduzca en misericordia al necesitado, se traduzca en una acción positiva de ayudar al que realmente lo ocupa. Pero para nosotros poder llevar ese estilo de vida, ¿saben qué es lo que necesitamos? Ser sanos. Ser sanos.
Y para ser sano necesitamos usar esa llave pequeña que es la fe para poder recibir a un Cristo que viene, entra en nuestras vidas, sana nuestras heridas, nos restaura, nos da su ADN y nos dice ahora eres una nueva criatura, entra al reino de los cielos y disfruta la libertad que yo he comprado para ti. Disfruta la libertad. No son reglamentos, no es religión, es una relación que se proyecta con tu diario vivir con Él. Con tu diario vivir con Él. Don Fermín García siempre nos enseñó, nunca vas a ver a un naranjo pujando para dar una naranja. Nunca vas a ver a una fresa pujando para dar un fruto. Es algo natural. Cuando tú te conectas con Dios tiene que ser algo natural, vivir agradecido. Tengo vida, tengo paz, tengo salud, tengo a mi familia conmigo. ¿Qué me hace falta? Saber que todo lo tengo por su amor. Y si quieres permanecer en ese amor, ten misericordia de los que están a un lado tuyo. Ámalos. No te sientas Juan Camaney. Están conmigo porque sin mí se mueren. Están conmigo porque yo los mantengo. Están conmigo porque yo les doy lujos. No, están contigo porque te aman y porque aman a Dios. Están contigo porque esperan algo mejor de tu vida cada día. Por eso, mis hermanos, tenemos que empezar a saber que lo que tenemos, Dios nos los ha dado para ser buenos administradores. ¿Y qué tienes que Dios te ha dado? ¿Qué tienes que Dios te ha dado? Eso lo recibiste de Dios, pero tienes que empezar a administrarlo, porque daremos cuentas a Dios. Pero esas cuentas no van a ser para condenarnos, sino van a ser ¿para qué? Para darnos más talentos, para darnos mejor bendición en el reino de los cielos. Concluyo con esto. Acuérdense que tenemos una morada en el cielo y de repente llega un sacerdote al cielo y le dicen, aquí está su morada, y le dan un casita tipo Infonavit, muy pequeña, apenas caben las cosas. Está bien, ya la hice, estoy aquí. Y de repente llega un chofer de ruta, un calafiero, y lo llevan a la Chapultepec, le dicen, esta es tu casa, con alberca y todo. Y pregunta el sacerdote o el pastor, ¿por qué le das una casa más grande si yo prediqué tu palabra? Ah, le dice, es que cuando tú predicabas tú los dormías, y cuando el chofer manejaba los llevaba todos rezando. Esa es la gran diferencia. Así que nosotros tenemos que aprender a ir siempre en una relación con Dios, para que cuando lleguemos a la morada del cielo podamos decir, Señor, me diste 2 hijos, aquí están mis 2 hijos con mis nietos. Me diste una casa, Señor, yo siempre ofrendé, gracias, porque puedo disfrutar de todo lo que tú me has dado. Pero mis hermanos, tenemos que dar de misericordia lo que de misericordia hemos recibido. En el reino de los cielos no consiste en el que más tiene, sino el que más sirve. Y el que sirve, ¿cuál es la bienaventuranza? Será levantado. Pero el que quiere enseñorearse será avergonzado. Nosotros somos llamados a establecer el reino de los cielos a través de la misericordia. Mi hermano, hoy tú sabes que la misericordia tiene 2 elementos: ternura y acción. ¿Y dónde lo debes de desarrollar primero? ¿Dónde lo debes de desarrollar primero? En tu familia, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, con los que se acercan contigo. Y no siempre traer una Biblia, pero traer siempre al Cristo en tu vida y que Él impregne todo donde tú estás. En mi trabajo doy gracias a Dios. No digo que soy pastor, pero digo que soy cristiano. Siempre quiero que mis hechos hablen que soy un hijo de Dios, donde quiera que esté. ¿Y saben qué? Me tienen un gran respeto,
porque opino siempre conforme a mis convicciones. Vivo lo que creo. Y yo sé que Dios nos está llevando a ti y a mí a ser personas que vivan no bajo reglamentos, sino bajo las bienaventuranzas de Dios. Venir delante de Él, vaciarnos de nosotros y recibir lo espiritual de Él. Hoy Dios nos ha llamado para que seamos misericordiosos, pregoneros del amor y de la libertad que da Cristo. ¿Por qué? Porque muchas religiones tienen atadas a sus creyentes: no hagas, no bebas, no vayas, y salieron de una cautividad para caer a otra. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos bajo la libertad que Cristo nos ha dado, con un temor reverente, pero en la libertad que Él nos ha dado. Hermanos, Dios nos llamó a libertad. No permitas que nadie te cautive, ni hábitos incorrectos, ni religiosidad. Empieza a disfrutar de tu relación con Dios, una relación en libertad. Para eso tienes una iglesia, para eso tienes un pastor, para poder venir y platicar de las situaciones a las que te estás enfrentando, pero depende de qué tan comprometido quieras estar en tu relación con Dios. Hoy el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está sentado diciendo: venid a mí el que está cansado y cargado, y yo los haré descansar. Pero sabed que el que viene a Él, su vida es transformada por la fe en Cristo Jesús. ¿Te gustaría que Cristo transforme tu vida? ¿Te gustaría que Cristo te llene de su paz y de la libertad? Hoy es el día. ¿Por qué no nos ponemos de pie?